Hola mundo, mi nombre es Sergio Capacho y hoy vamos a hablar sobre qué es el análisis de sistemas de información. Primero que todo hay que recordar de que para usted construir un sistema de información debe utilizar un método, y el método que nosotros vamos a utilizar se llama ciclo de vida de desarrollo de sistemas de información, el cual consta de las siguientes fases. La primera fase se llama análisis, la segunda diseño, la tercera se llama desarrollo, la siguiente se llama implantación y documentación, y finalmente la última fase se llama mantenimiento. Y el día de hoy vamos a trabajar con la fase de análisis. ¿Para qué es el análisis? Esencialmente el análisis en principio es para que usted entienda el problema y presentar una propuesta de solución. Me explico. Resulta de que cuando usted lo llaman a resolver una situación dentro de una empresa, una organización, no importa si la organización es pública o privada, no importa a qué se dedique la organización, básicamente usted va a resolver un problema y usted no puede construir o plantearse una solución a ese problema si ni siquiera lo entiende. Entonces el primer paso para usted construir un sistema de información es entender el problema, y para ello es el análisis. Primero, para que usted lo entienda el contexto, entienda qué elementos intervienen, qué datos maneja, qué reporte genera, y después de que tiene una visión de contexto, entonces ya usted puede presentar una propuesta de solución. ¿Qué es el análisis? Es el estudio en detalle del sistema actual para conocer los procesos, las personas que lo manejan, los controles, los documentos que se usan, los datos que se usan, la información que genera y su calidad. Como se mencionó anteriormente, pues básicamente cuando usted va a construir un sistema de información, usted primero tiene que conocer el contexto completo. Es decir, usted tiene que conocer el problema y cuáles son los actores que intervienen dentro de ese problema. En este caso, cuando hablamos de un sistema de información, estamos hablando que el primer actor se llaman los procesos, y los procesos son aquellas grandes actividades que maneja el sistema. Ejemplo, si estamos dentro de una universidad, estamos hablando de primero hay un proceso de prescripción, después habrá un proceso de inscripción, después habrá un proceso de registro de notas y finalmente un proceso de entrega de notas finales por reportes. Dentro del análisis usted también tiene que definir qué personas manejan los procesos, qué personas manejan los sistemas, qué personas están autorizadas, qué personas no están autorizadas y hasta qué punto una persona puede estar autorizada a hacer ciertas y determinadas tareas. Me explico. Si usted está en la línea de los estudiantes, usted podrá entrar a su zona de trabajo, es decir, a su campus. Usted podrá ver qué materias tiene inscritas, qué notas les han registrado en sus asignaturas, pero usted no podrá modificar notas ni registrar notas. Pero si usted está del lado del docente, usted podrá ver la información de los estudiantes, usted podrá registrar las notas de las asignaturas que usted está impartiendo. En fin, usted dentro del proceso de análisis tiene que visualizar los controles, es decir, las validaciones que se hacen cuando usted ingresa al sistema. Vamos a poner un ejemplo. La validación más básica de que debe tener cualquier sistema de información es que cuando usted ingrese, por lo menos le pide un nombre de usuario y una clave. Y si usted no le ingresa un nombre de usuario y una clave correcta, simple y llanamente no puede ingresar al sistema. Todo sistema debe tener documentos que usan, es decir, reportes, constancias, en fin. Entonces usted, parte de su trabajo de análisis es tomar esos documentos y entenderlos, ver qué datos incluyen o van dentro de esos documentos, quiénes reciben esos documentos, por qué los utilizan. Como nuestro objetivo final es desarrollar un sistema de información y nuestro sistema de información debe manejar obligatoriamente datos, el objetivo de su análisis es también determinar qué datos se usan y sobre todo qué información o reportes se generan. El análisis básicamente incluye dos fases, una fase que se denomina investigación preliminar y la otra fase que se denomina determinación de requerimientos.
El desarrollo de un sistema de información comienza con una fase que se denomina investigación preliminar, la cual es la fase donde un grupo de personas hace la solicitud para resolver un problema. Ese grupo de personas se denomina la gerencia, la administración, un grupo de usuarios, el dueño, los especialistas. A los ojos de este grupo de personas, ellos lo que tienen es un problema y quieren una solución. Entonces, en el momento en que se emite la solicitud para resolver ese problema, comienza la investigación preliminar. Y básicamente, ¿qué tipo de problemas se pueden visualizar? Mire, se puede estar viendo mejorar un proceso, se puede estar viendo un problema para aplicar una norma o para aprovechar una oportunidad. La investigación preliminar parte del principio de aplicar 3 fases. La primera se llama aclarar la solicitud, la segunda se denomina estudio de factibilidad y la última es la aprobación del proyecto. Cuando hablamos de clarificación de la solicitud ocurre lo siguiente. Resulta de que cuando usted lo llaman a resolver un problema, el dueño de pronto puede estar viendo un edificio, pero de pronto lo que usted está viendo es, mire, lo que hay que hacer es una casa. En todo caso, la clarificación de la solicitud implica en dar respuesta es qué es lo que realmente desea o quiere el usuario. Es decir, es un diálogo o una entrevista en la cual usted como especialista de sistemas se sienta con el usuario o el dueño del sistema a definir específicamente qué es lo que realmente quiere. Es decir, usted lo que define en ese momento es aclarar la solicitud, cae en el terreno qué es lo que realmente desea el usuario que se desarrolle, no qué es lo que está pensando, qué es lo que imagina, no, sino qué es lo que realmente se puede desarrollar y se puede desarrollar desde la óptica de un sistema de información. Definido qué es lo que se va a desarrollar, entonces hay que definir o determinar qué tan posible es desarrollar esa solución, es decir, qué tan factible es desarrollar una solución bajo la óptica del problema que se le ha presentado o que le presenta a usted el dueño de la empresa o el dueño del sistema. Básicamente se proponen 4 factibilidades. Una factibilidad técnica que se enfoca a definir si los equipos que existen en la realidad en el mercado podrían ser utilizados o pueden ser utilizados para construir o montar la solución informática que a mí me solicitan. El segundo gran terreno es la factibilidad operativa, es decir, si mis empleados, después de que yo desarrolle un aplicativo informático, pueden utilizar o estarían en capacidad de utilizar ese aplicativo o ese sistema, o de pronto si no tienen la formación, si se les puede dar un curso de capacitación para que ellos se puedan migrar o adaptar a ese nuevo aplicativo. Además de eso existe la factibilidad de calendario, es decir, si el desarrollo de la solución informática que yo voy a proponer es posible desarrollarla en un tiempo medianamente aceptable para la empresa. Vamos a poner un contexto. De pronto yo planteo, mire, desarrollar una solución a 3 años y de pronto la empresa no está dispuesta en invertir 3 años en el desarrollo y construcción de un sistema de facturación e inventario. O de pronto yo le puedo decir, mire, eso se puede desarrollar en 3 meses. Y viene aquí la factibilidad más importante, que es la económica. Es decir, la empresa estaría dispuesta a invertir X cantidad de capital en tanto tiempo a desarrollar la solución que usted les propone. Recuérdese que hay 2 cosas importantes cuando se habla de factibilidad económica. Primero, que usted tiene que justificar su proyecto con una inversión de capital, es decir, que al final de que usted monte el sistema y deje implementado el sistema, para la empresa le debe generar algún tipo de beneficio. El segundo elemento que usted tiene que ser consciente es que la empresa tiene varios proyectos y usted entra a competir contra todos esos proyectos que están en la mesa dentro de la organización. Es decir, existen varios departamentos y cada departamento tiene de pronto alguna idea, algún proyecto que desea desarrollar y ya le puso el ojo a ese dinero. Entonces usted tiene que justificar muy bien su proyecto de sistemas. Después de que usted elabora
usted hace ese estudio de factibilidad, ya usted tiene una visión de su proyecto, usted va a una reunión con la alta gerencia donde le propone su sistema y usted propone el proyecto a desarrollar en un corto y mediano plazo. Al final de esa reunión, de que la alta directiva y los dueños escuchan su propuesta, básicamente se pueden presentar tres alternativas. La primera es que, bueno, mire, realmente usted no convenció y entonces rechazan de plano el proyecto y dice, eso no va. La otra es, piden a usted que por favor cambie o redefina algunos elementos de ese proyecto y simplemente después de que usted hace esos cambios le dan el visto bueno. Y finalmente el mundo feliz, donde dicen, bueno, mire, estoy totalmente de acuerdo con ese proyecto, está bien planteado, bien desarrollado, se puede desarrollar en ese tiempo. Bueno, mire, aquí están los reales, comience usted a desarrollar ese proyecto de sistema. Terminado este punto, entonces vamos a la fase de determinación de requerimiento, que sería en la fase en la cual ya usted va a conocer en detalle el sistema actual. Me explico, para usted en este momento a usted lo llamaron a resolver un problema del cual usted tiene una visión en términos generales del problema en el cual usted va a resolver. Tiene usted una visión, una estructura general de los conceptos básicos sobre los cuales usted va a construir una solución informática, pero usted necesita conocer en detalle cómo dentro de la organización llevan los procesos, qué datos llevan allí, qué normas, qué limitaciones, qué reportes se generan. Entonces la fase de determinación de requerimientos va orientada hacia que usted va ahora a estudiar en detalle la situación actual para construir una solución. ¿Qué implica la determinación de requerimientos? Bueno, implica que usted debe plantearse como objetivos fundamentales conocer los procesos del sistema actual, obtener el diccionario de datos de las situaciones actuales, es decir, definir y conocer muy bien los datos que va a manejar el sistema, las actividades o los pasos que se desarrollan dentro del sistema, definir cuáles son las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades del sistema actual, es decir, tener claro una visión de contexto donde le permita decir, mire, qué cosas buenas tiene el sistema, qué cosas malas, qué cosas mejorables, qué cosas definitivamente no me van a servir. Y finalmente, tener claro cuáles son las características o requerimientos que usted le va a incluir en el nuevo sistema. En esencia, usted cuando hace la determinación de requerimientos debe tener claro lo siguiente. Mire, su primera tarea es obtener el objetivo general del sistema, es decir, estar claro efectivamente para qué es el sistema que va a implementar. Usted tiene que obtener los requerimientos básicos, es decir, los procesos básicos del sistema, y ello implica que cada uno de esos procesos debe tener un nombre claro y conciso y muy asertivo. Debe estar claro cuáles son los datos de entrada, cuáles son los datos de salida, cuáles son los reportes, cuáles son los controles, cuál es la frecuencia y volumen de cada uno de los procesos básicos del sistema. Debe estar claro cuáles son los requerimientos de decisión y cuáles son los requerimientos de organización que usted va a implementar y que va a utilizar y que va a manejar dentro del sistema que usted va a desarrollar. Para usted hacer la determinación de requerimientos, primero que todo usted debe apelar a su experiencia. Es decir, en algún momento usted desarrolló algún sistema similar al que usted tiene al frente, o en algún momento usted se enfrentó a un problema similar al que usted tiene al frente. Entonces usted va a apelar a esa experiencia para anticipar problemas, para prever algunas características del nuevo sistema que usted va a desarrollar, para visualizar de alguna manera cuáles son los procesos, datos y controles más rápido y para optimizar el tiempo. En esencia lo que dice lo siguiente, mire, si usted ya desarrolló un sistema de facturación e inventario en la empresa A, el sistema de facturación e inventario en la empresa B relativamente debe tener los mismos pasos. De pronto pueden variar algunos controles, pero esa experiencia le permite a usted organizar mejor su tiempo para este proyecto que usted está implementando o va a comenzar en este momento. Como ya se mencionó algo anteriormente, una de las actividades más importantes que usted va a hacer en la determinación de requerimiento es determinar o definir el objetivo
del sistema que usted va a desarrollar. Esto es tan importante que usted, si enfoca mal o visualiza mal el objetivo del sistema que usted va a desarrollar, posiblemente usted termine desarrollando una casa en vez del edificio que le pidió el dueño del proyecto. Usted también tiene que determinar los procesos básicos o los requerimientos básicos. Es decir, usted tiene que estudiar los hechos, los procesos, los datos, los depósitos y las personas que utilizan el sistema actual para definir cuáles son las características esenciales a ser incluidas. Y entonces en este caso usted lo que va a determinar son cuáles son los procesos básicos. Y vamos a poner un poco en contexto. Resulta que cuando usted de pronto ingresa a cualquier actividad o cualquier organización, existen ciertas actividades básicas y esenciales que usted tiene que, por las cuales usted tiene que pasar. Ejemplo, si usted se inscribió en la universidad, usted a veces primero pasa por un proceso de preinscripción, después va por un proceso que se denomina inscripción, después van a un proceso que se denomina presentar evaluaciones, registrar notas y al final generan los reportes finales. Es decir, todo sistema tiene ciertos procesos básicos y cada uno de esos procesos básicos implica ciertas actividades. El paso de determinar requerimientos va orientado hacia eso, a que usted defina cuáles son esas actividades más importantes que se realizan y además de eso cuáles son los pequeños pasos que incluyen esas actividades o esos procesos básicos que van dentro del sistema. Cuando hablamos de esos requerimientos básicos, vuelvo a insistir, mire, son aquellas actividades o procesos indispensables que permiten cumplir con los objetivos del sistema. Y voy nuevamente a tomar el ejemplo de la universidad. Imagínese que usted haga preinscripción. Usted de pronto no hizo el proceso de inscripción. Evidentemente usted no puede presentar exámenes, usted no puede cursar materias. Entonces, cuando hablamos de requerimientos básicos, hablamos de aquellas actividades estrictamente básicas que se desarrollan en todos los sistemas, llámese automatizado o manual. Dentro de los requerimientos básicos, ¿usted qué tiene que hacer? Básicamente usted a cada proceso básico tiene que darle un nombre y ese nombre debe ir normalmente con un verbo en infinitivo. Entonces usted tiene que decir registrar, ordenar, calcular, generar reportes. ¿Qué tiene que definir usted? Mire, cuál es el nombre del proceso, cuáles son los pasos o actividades que incluye cada proceso, dónde se realizan los pasos, quiénes realizan esos pasos, quiénes emplean la información resultante, con qué frecuencia se realiza cada uno de esos procesos. Dentro de cada uno de esos procesos usted tiene que identificar qué datos ingresan al proceso. Entonces, de pronto, si hablamos del proceso registrar notas, implica de que el docente tiene que ingresar su nombre de usuario, su clave, tiene que ingresar la asignatura que donde va a registrar notas, tiene que seleccionar el estudiante, es decir, ingresar la cédula del estudiante y además de eso ingresar la nota del estudiante. También dentro de la parte de procesos básicos implica que en cada proceso usted tiene que determinar qué información genera, es decir, qué reportes produce cada uno de esos procesos, es decir, qué reportes hace, qué constancias hace, por qué las hace, cada cuánto las hace. Implica por cada proceso básico identificar lo siguiente, cada cuánto se hace. Me explico. Si hablamos nuevamente o seguimos con el ejemplo de la universidad, entonces yo hago proceso de prescripción cada 5 meses, es decir, cada vez que se inicia el semestre, yo genero o comienzo yo un proceso de prescripción. Eso sería la frecuencia, es decir, cada cuánto se ejecuta o se pone en acción cada uno de los procesos. Y eso implica también responder la siguiente pregunta: ¿cada cuánto y por qué? Además de definir en cada proceso cada cuánto, hay que definir la cantidad. Y la cantidad me ayuda a mí a tener una visión clara de cuántas personas o cuántos datos puedo procesar yo a la vez. Recuérdese que usted tiene una estructura con una cantidad de recursos limitados que usted tiene que administrar y gestionar. Entonces hay que definir cada cuánto le llegan a usted los procesos y en qué volumen o cuántos elementos llegan
para que usted los atienda, es decir, cuántas personas, y eso le permite a usted mejorar o administrar más los tiempos de respuesta de cada proceso. Cada proceso implica que debe tener algunos controles. Entonces, ¿qué significa controlar? Básicamente verificar el cumplimiento de ciertas normas. Para ponerlo en contexto, resulta de que para poder usted ingresar a su campus, a usted le van a pedir mínimo su nombre de usuario y su contraseña, pero si usted no tiene su nombre de usuario y su contraseña correcto, el sistema no le debe permitir ingresar. En todo proceso existen ciertas normas que hay que vigilar o controlar. Entonces existen ciertos estándares preestablecidos, de pronto hay alguna persona que supervisa, hay algunos errores que se generan, algunos errores que hay que corregir, en fin, cuando usted tiene los requerimientos básicos, hay controles y usted tiene que supervisar y definir cuáles son esos controles que hay que hacer y de pronto garantizar que el sistema que usted va a desarrollar en la parte automatizada se verifiquen y se apliquen y se mantengan esos controles. Terminada la parte de requerimientos básicos, vamos entonces ahora, cuando hablamos de requerimientos básicos, hablamos de procesos básicos y dentro de cada proceso yo debo asignarle un nombre al proceso, definir qué datos ingresan, qué datos salen, cada cuánto se hace, en qué volumen o en qué cantidad y cuáles controles se hacen, es decir, qué debo verificar o validar en cada uno de esos procesos. Otro de los grandes requerimientos que yo tengo que definir son los requerimientos de decisión. En toda organización hay un momento en que el gerente tiene que decidir, es decir, tomar una determinada acción, o hago una cosa o hago la otra. Esos escenarios son de toma de decisión. Todo sistema de información tiene que darle al gerente herramientas para que él pueda decidir en una forma mucho más asertiva. Entonces, todo aquel escenario donde el gerente debe tomar una decisión, yo debo visualizarlo, entenderlo, comprenderlo y sobre todo ponerme en los zapatos del gerente, orientado sobre todo a, mire, ¿qué necesita él para que tome una decisión más asertiva? Entonces, todos aquellos escenarios donde hay que tomar una decisión se denominan requerimientos de decisión. ¿Qué debo yo visualizar? Mire, ¿qué información se usa para que el gerente tome una decisión más asertiva? ¿Cuál es la fuente de información? Es decir, ¿de dónde vienen esos datos? ¿Qué sistema de transacción produce la información que se usa para tomar esa decisión y por qué? ¿Qué otros datos son necesarios? Y aquí vamos a tomar un ejemplo un poco práctico de la vida. Supongamos que usted está en una empresa de víveres y nosotros vendemos atún. Entonces resulta de que se tiene como política o norma de que cada vez que se tiene 10 cajas o menos en el almacén, yo tengo que hacer una nueva solicitud de atún. Un requerimiento de decisión puede ser eso, mire, cada vez que tengo menos de 10 cajas de atún en el depósito, debo hacer una nueva solicitud. Entonces, ¿qué sería mi toma de decisión? ¿Pido mi nueva caja de atún o no? ¿Cuál sería el trabajo de un sistema de información? Mire, que me mande una advertencia en el momento en que tengo en el depósito 10 cajas o menos, comience yo a mandar una advertencia. Mire, haga la solicitud de una nueva requisición de latas de atún. El requerimiento de decisión es ponerle a disposición del usuario, es decir, del gerente de ventas o del gerente de almacén, que el sistema por sí solo le muestre a él, mire, faltan tantas latas de atún o tengo tantas latas de atún, en este momento usted entró en el stock mínimo, haga la solicitud. Existen también unos requerimientos que se denominan requerimientos de organización. Me explico. Todos los departamentos de una organización, todas las secciones, todas las áreas de alguna manera se comunican entre sí y dependen unas de otras. Entonces, los requerimientos de organización es ver los sistemas como parte de la organización y de pronto cómo se pueden apoyar uno de otro. Imagínese que usted tenga una línea de producción y una línea de producción de televisores. Entonces resulta de que el señor del primer paso recibe todos los insumos de las empresas que son nuestros proveedores. A él le llega todo en cajitas y usted lo recibe, pero hay un segundo paso de un señor que abre las cajas,
hay un tercer paso de un señor o un grupo de personas que verifica la calidad de los productos y si esa calidad no cumple nuestras normas, las regresamos. Hay un siguiente paso donde hay alguien que toma los microchips y los enlaza o los monta en una tabla o en un circuito integrado y comienza a soldarlos. Hay un siguiente paso donde de pronto hay alguien que conecta esa tarjeta madre a los cables que debe llevar, y hay de pronto un siguiente paso donde conecta esa tarjeta madre al plasma del televisor, y finalmente hay alguien que le monta los accesorios y alguien que termina de cerrar y montar y probar el plasma y el televisor que funciona, y finalmente hay alguien que embala. Imagínense que en esa línea la persona que hace la verificación de los componentes dice ese día: bueno, mire, realmente yo veo que los componentes siempre vienen bien y ni siquiera se le ocurre comenzar a verificar, y por allá descubren que uno de esos componentes está mal. Significa de que allí comenzó a generar todo un problema hacia adelante e inclusive hacia atrás. Se atrasa la línea de producto. En una empresa ocurre lo mismo. De pronto su departamento produce ciertos datos que son útiles para la administración o la gerencia. Ejemplo, vamos a tomar nuevamente el dato del almacén. Resulta de que usted es el encargado de hacer la solicitud de los atunes, y como usted es el que hace la solicitud de los atunes, usted es el que tiene la firma autorizada, pero resulta de que usted hizo la solicitud pero no le reportó a administración, que es el que paga los atunes. Mire que usted hizo una solicitud, llega un momento el proveedor a cobrar, y como usted no pasó la requisición a administración no le puede cancelar. Usted tiene que ser consciente que en una organización son muchas áreas o departamentos, y cada una de ellas es un equipo o se interrelaciona de alguna manera. Entonces la idea de un requerimiento de organización es visualizar cómo mis datos o cómo los datos que yo genero o los reportes que yo genero le pueden ayudar a hacer el trabajo o el mejor trabajo, o mejorar la eficiencia del trabajo de las otras dependencias. Cuando se enfoca en el requerimiento de organización, básicamente es: mira, cómo yo le puedo presentar mis reportes y mis salidas en la forma en que el otro departamento la pueda procesar más rápido y la entienda mejor. Evidentemente eso implica lo siguiente: así como yo apoyo al otro departamento, yo también necesito insumos, y necesito que esos insumos, esos datos me lleguen bajo ciertas características. Implica que así como yo colaboro con los demás tienen que colaborar conmigo. Debo resumir la historia de los requerimientos en lo siguiente. 1. Usted debe definir el objetivo general del sistema. Si usted no define el objetivo general del sistema, usted está mal, definitivamente mal, porque no sabe hacia dónde va a llegar. Usted debe obtener los requerimientos básicos, es decir, usted debe obtener los procesos básicos del sistema, y obsérvese que estoy hablando en plural, es decir, todo sistema básico, todo sistema tiene procesos básicos, es decir, tiene requerimientos básicos que usted tiene que definir. Cada uno de ellos tiene un nombre, cada uno de ellos tiene datos de entrada, cada uno de ellos tiene reportes o datos de salida, cada uno de ellos tiene controles, cada uno de ellos se ejecuta con cierto tiempo, con cierta frecuencia, y maneja cierta cantidad de volumen de datos a cada vez que se ejecuta. Es decir, usted tiene que definir los requerimientos básicos, los procesos básicos. Si usted no tiene esto claro, no puede determinar cuáles son las características o los requerimientos o las condiciones o los elementos que usted va a generar como solución. Tiene que tener claro cuáles son los requerimientos de decisión, es decir, tiene que estar claro cuáles son los reportes o salidas que se utilizan para tomar decisiones, por qué se utilizan y qué datos se utilizan y por qué. Y finalmente tiene que estar claro qué requerimientos de organización, es decir, qué le puedo yo generar o entregar yo a las otras dependencias de acuerdo a los requerimientos, a las condiciones de ellos, para hacer que el trabajo de ellos sea mucho más eficiente.
Finalmente, por el día de hoy no me queda más sino agradecer su amable atención y por supuesto, si hoy ha quedado alguna duda, déjenla en los comentarios que con mucho gusto en la primera oportunidad que tenga le responderé. Por favor, cuídese mucho.